La bienvenida ya al señor Ismael Iglesias León, candidato al gobierno regional por Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un saludo a todos los televidentes. Quisiera empezar el programa comentando lo sucedido esta mañana. Esta mañana se había convocado a través de la Asociación Civil Transparencia un debate entre José Murgia Sanier y César Acuña Peralta. Usted, hace algunas semanas atrás, también estuvo en un debate en RPP con José Murgia Sanier, ¿no? en cabinas allí en la capital. Esta vez RPP quiso hacerlo entre José Murgia y César Acuña, pero César Acuña no asistió, no fue. ¿Qué comentario le genera? Me parece un insulto al electorado. Los candidatos tenemos la obligación de darle al electorado toda la información, y la mejor manera de darle información no es a través de una propaganda millonaria y un panel con mi cara en todas las avenidas y cada cuadra de la ciudad, sino es debatiendo las ideas, y es el ciudadano el que tiene el derecho de escuchar esas propuestas. La mejor forma de que el ciudadano se forme un elemento de juicio de cada quien, de cada candidato, es cuando los escucha debatir, porque ahí va a haber la capacidad intelectual de cada uno, la capacidad moral también que se deja traslucir, y sobre todo las propuestas, las acciones, la voluntad y la decisión de solucionar todos los problemas que tiene la región. Un candidato que no va, no solamente está incumpliendo con su obligación, sino que le está faltando el respeto al propio elector, a quien se debe. Ahora, ambos candidatos, Murgia y Acuña, habían asegurado su presencia con mucha antelación. Sin embargo, el día de ayer César Acuña enviando un documento diciendo que ya no iba a asistir. Al margen de su inasistencia o no, él manifestó que tenía un viaje pactado ya, me imagino, de manera imprevista para Patás, pero al margen de esto, ¿qué mensaje podemos nosotros interpretar con el hecho de no asistir a estos debates importantes? ¿Se siente inseguro, cree usted? Yo creo que él es consciente de sus propias limitaciones intelectuales. A pesar de que se precia de ser doctor, postdoctor y no sé qué tantos títulos, creo que él sabe cuáles son sus limitaciones. En realidad, esa carta que ha enviado a última hora, habiendo pactado ya su asistencia con anticipación a este tipo de eventos, que denotan un respeto, una transparencia y sobre todo la seriedad con que debe conducirse toda persona humana, con mayor razón un candidato, demuestran que hay artimañas y ese tipo de mañoserías de los políticos de mal que siempre nos han gobernado. ¿Qué podemos esperar más adelante? ¿No? Nos ha dicho que no va a ser presidente, no se va a lanzar a la presidencia de la República. ¿Le creemos, no le creemos? Ya no se le cree nada en realidad. El ciudadano creo que debe hacerse ya, debe desnudar y quitarle la careta a todos estos tipos que pretenden ser autoridades. Una autoridad se debe a un pueblo, como un padre de familia se debe a sus hijos. Una autoridad tiene que dar el ejemplo de honradez, de seriedad, de decencia. La clase política peruana está muy venida menos. Necesitamos propuestas nuevas, rostros nuevos, gente que le ponga decencia a la política, que le ponga seriedad, que le ponga esfuerzo y sobre todo mucha valentía y decisión para solucionar los problemas. Ahora, él a través de su encuestadora, porque hay que decirlo, Mercática es encuestadora, esta encuestadora Mercática es su encuestadora porque pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas o Empresariales de la Universidad César Vallejo, ¿no? Entonces, por tanto, las cifras siempre le van a favorecer, y no siempre le van a favorecer para ponerlo primero, sino le va a favorecer con una ventaja abismal entre él y el segundo y el tercero, ¿no? Entonces, a la luz de estas encuestas de dudosos resultados, él dice que va primero. Ustedes con las encuestas que manejan al interno de su partido y todos los demás partidos, ¿va así? ¿Va primero? ¿Es que va primero pero con un poco margen con el segundo y el tercero? Nosotros manejamos encuestas donde él mantiene una ventaja, pero también está en caída libre, porque el ciudadano en los últimos 20 días es donde decide su voto. Hay un 51% de la población
que todavía no decide su voto o que podría cambiar su decisión. Entonces, a la luz de los hechos de todo lo que pasa, ya los ciudadanos se han dado cuenta que los millonarios no nos deben gobernar, porque hay un conflicto de intereses, hay una moral de por medio comprometida ahí, ¿no? Ya lo hemos visto, los arequipeños están picones con los trujillanos porque les queremos quitar el título de la Ciudad Blanca, no por el sillar, sino por la droga. Entonces, son casi 8 toneladas de droga. El ciudadano debe de entender de que para procesar cocaína pura en casi 8 toneladas se necesita muchas toneladas, por ejemplo, de hoja de coca, de ácido sulfúrico, de querosene. Entonces, acá hay toda una red de corrupción, con autoridades instituidas, con policías corruptos o fiscales, los organismos de control no están funcionando, etcétera, ¿no? Entonces, ya basta de esto. Nosotros vamos a terminar de repente como la ciudad de Pablo Escobar en Antioquia, en Medellín, en sus buenas épocas, o las ciudades del norte de México, ¿no? Donde ya la mafia y el sicariato y el narcotráfico llegan a niveles tales de corrupción que es impensable vivir ahí. Entonces, los ciudadanos tienen que saber escoger su voto. Ya es hora de que alguien le diga a este tipo de ricachones que no deben ser políticos, que sus ansias de poder se chocan con los intereses del pueblo. El pueblo necesita gente que sea del pueblo, que luche por el pueblo, que no inaugure obras el día de su cumpleaños, que no le ponga su nombre por todos lados, ¿no? Que no presuma de capacidades que no se tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, y sobre todo, que rinda cuentas, ante todo, y que se presente a todos los eventos porque el pueblo quiere escuchar. El pueblo quiere ver, no quiere verle su cara en cada cuadra, el pueblo quiere escuchar cómo nos va a gobernar. Perfecto, vamos a seguir conversando con usted, no obstante, Acuña y Alianza para el Progreso a través de sus candidatos han dicho que el gran cambio no debe detenerse. Lo hizo el cambio en Trujillo, tiene que ahora hacer el cambio en la región. Voy a seguir conversando con usted, lo dejamos ahí, vámonos rápidamente a una pausa y regresamos para seguir conversando con Ismael Iglesias, candidato al gobierno regional por Movimiento Desarrollo con Seguridad y Honra. Volvemos. Verdad sigue creciendo gracias a tu confianza. Vota ganador este 5 de octubre. Marca la E por Elidio Espinosa. Estamos todos con Elidio por un país mucho mejor. La E de Elidio Espinosa. Es una gran mentira. Nos han engañado que han transformado la ciudad. El gran cambio, repito, es una gran mentira. Las obras tienen que medirse. El complejo del estadio Chanchán, donde era el complejo Chicago, 103 millones de soles. ¿Cuántos niños más practican deporte? Me parece que la plazuela del Recreo 40 y tantos millones. Yo la veo igual que antes, ¿no? ¿En qué ha mejorado eso la ciudad? El bypass, que para mí es un puente porque es de un solo sentido. ¿En qué porcentaje ha disminuido el congestionamiento vehicular de la ciudad? Si no se mide eso y si no tiene un criterio técnico eso, esa obra no sirve. Y ese señor que ha ordenado esa obra no es un gestor público, es alguien que por impulsos testiculares o por caprichos millonarios busca eternizarse poniendo su nombre en una placa, en una obra mal hecha, nada más. Y no a través del ejemplo que puede dar a los ciudadanos y a través de mejorarle la calidad de vida. En realidad, Trujillo ha cambiado, sí, pero ¿sabes en qué ha cambiado? Ahora tenemos gobiernos locales mucho más corruptos que antes y ahora somos mucho más inseguros, ahora exportamos sicarios, ¿no? Entonces, eso es el gran cambio. Nosotros somos la gran verdad, somos gente preparada para gobernar, sobre todo con la principal cualidad que debe tener una autoridad, que es la honradez, ¿no? La sencillez. Nosotros no somos soberbios, no somos patanes, no somos arrogantes y mucho menos no somos millonarios. No tenemos millones de soles en la billetera, pero tenemos millones de ideas en nuestra cabeza para solucionar todos los problemas que puedan aquejar a la ciudad y a la región, desde el problema de la corrupción y la delincuencia hasta la educación y la salud, pasando por el tema digital, de saneamiento, medio ambiente, etc. De tal manera que ya el ciudadano tiene que darse cuenta que ya fue suficiente,
dicen que son nuevos en política. No son nuevos en política, tienen 15 años de partido político nacional. Son el partido que tiene más sentenciados por corrupción, incluyendo narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿de qué experiencia estamos hablando? ¿A qué le llaman experiencia? ¿A la coima? ¿A los contratos entre sus municipios donde son gobierno? ¿A sus empresas testaferros? ¿A utilizar una universidad para apoyar la política de un candidato millonario? ¿No? A eso le llaman. Hay que ponerle decencia a la política, es lo que te digo. Hay que dar el ejemplo. Una autoridad tiene como un padre de familia, tiene que dar el ejemplo permanentemente. Perfecto. Por un lado, César Acuña con APP, por todo lo que usted me está diciendo. Y por el otro lado, tenemos a José Murcia Sanier, con, bueno, se lleva el récord Guinness de haber dirigido por elección popular no solamente el gobierno municipal, sino el gobierno regional, ¿no? 20 y tantos años. Yo empezaba haciendo periodismo, fue la primera persona que entrevisté, estoy tantos años en esto y sigo entrevistando como autoridad. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Yo creo que también tiene que haber un cambio generacional, radical acá. Ya ellos cumplieron su ciclo. Además que yo haría una crítica ahí constructiva en el sentido de que también las obras en la región dejan mucho que desear. Por ejemplo, no se ha hecho ni una sola represa en la sierra. Las pistas están mal hechas, ¿no? A la primera lluvia se llena de huecos. Y por otro lado, no se mide en qué medida se mejora la calidad de vida con las obras que se invierte. No hubo una capacidad de gasto. En el primer trimestre la región ha crecido 0,1%, es decir, prácticamente estamos en recesión, ¿no? Se ha enfocado todo en el tema de Chavimochic. El tema de Chavimochic tiene 34, 36 años. Las obras no pueden durar mucho. Y el pretexto no es de que depende de Lima o del gobierno central. Entonces, ¿para qué estamos sentados en el sillón regional? Tenemos que gestionar. Tenemos que irnos contra nuestro maletín a Lima y salir a protestar y gestionar y venirnos con las soluciones. Todavía está pendiente el tema del dragado del puerto de Salaberry, el tema de la erosión costera, el famoso tema de los bloqueadores celulares, ¿no? Que bloquean a los pobladores del Milagro y no al penal, ¿no? Entonces algo tan... Y fíjate que es un tema de personas y de gestión, de decisión personal, de autoridades valientes, porque no debería haber necesidad de comprar bloqueadores celulares, porque está prohibido que los presos tengan celular. Pero como cuesta 100 soles meter un chip y 120 en un equipo, entonces se convierte en el principal centro de extorsión y prácticamente es un hospedaje eso, ¿no? ¿Y por qué cree usted, señor Ismael Iglesias, que José Murcia Sanier pretende seguir en un cargo público, pretende seguir como presidente regional? ¿A dónde cree que apunta él? ¿Pasar a la historia? Ya pasó a la historia, de eso no queda duda. Él ya pasó a la historia por haber tenido tantos años, insisto, electo por voto popular. O sea, en la historia ya pasó, pero ¿qué tiene él para seguir tomando la decisión de yo soy el que tengo que seguir al frente de la libertad? Más que qué tiene él es qué no tiene el APRA. El APRA ya no tiene candidatos nuevos. No, todos se manejan en torno a familias y no hay un recambio generacional, ¿no? El eternizarse, los verdaderos políticos, los líderes, debemos preocuparnos en que nosotros no debemos ser indispensables. En nuestro movimiento no hay dueño del partido ni hay caudillismos, ¿no? En el APRA, por ejemplo, fíjate el rol que cumple el APRA en una elección presidencial sin Alan García, ¿no? Prácticamente es nulo o muy pobre el electorado que saca. Entonces, porque no hay mayores candidatos que presentar. ¿Y lo meten a él? ¿Lo empujan a él, cree usted? Es decir, el APRA tiene una maquinaria ya montada. Obviamente tienes un partido con muchos años, con 90 años de vida política en nuestro país. Pero creo que falta renovarse. Definitivamente tienen que renovarse, tiene que haber un cambio generacional. El discurso de Aya La Torre es muy bueno, pero muchas autoridades han dejado mucho que desear apristas, no han seguido el ejemplo de Aya La Torre de cobrar un sol como presidente de la Asamblea Nacional de Constituyentes de sueldo, ¿no? Claro. Correcto. Señor Ismael Iglesias, usted tiene el cargo de secretario de organización del Movimiento de Desarrollo con Seguridad y Honradez, y usted dice que es un político nuevo, pero ya usted militó en otras organizaciones políticas. No, yo apenas me fui de baja de la Fuerza Aérea, me inscribí
en un partido político que se llama Todos por el Perú. Claro. ¿No? Y luego me desafilié casi de inmediato. No participé en ninguna acción política, no ocupé ningún cargo dirigencial, nunca fui a un comité ni nada. Me desafilié nuevamente, me seguí dedicando a la agricultura hasta que conocí al coronel Elidio Espinosa y estamos en este avatar político. ¿Y qué lo llevó a inscribirse en Todos por el Perú? Una invitación... ¿Quién lideraba a Todos por el Perú? En ese entonces era don Pedro Pablo Kuczynski. PPK. Sí. ¿No? ¿Y quién lo motivó a afiliarse allí? Él fue a dar una conferencia sobre economía en un curso que yo estaba siguiendo, ¿no? Y yo le hice unas preguntas a él referente a cuál era su visión, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, ¿no? Y hablamos en una conversación y yo ya tenía decidido en conversaciones con mi padre para solicitar mi baja de la institución, ¿no? Entonces le dije, yo me voy, y me dijo, te invito a mi partido, me parece que manejas bien estos temas, me ha gustado tus preguntas, y así fue, nada más. Pero como yo me fui a vivir a Cascas, a mi tierra, apenas me fui de baja, en Cascas obviamente no hay comité Todos por el Perú, comité político ni nada, así es que vi que eso no tenía ningún fin real práctico y me desafilié. Correcto. Pero podría haber hecho su comité allí, ¿no? Y promover que Todos por el Perú, pues finalmente PPK es un líder sí, claro, político sí. En el país, ¿no? Pero tenía mucho que hacer en el tema de mis tierras en ese entonces. Bueno, tenía que hacer muchas cosas de saneamiento legal, infraestructura. Entonces se fue de Pedro Pablo Kuczynski a Elidio Espinosa. Sí, conocí a Elidio Espinosa y ahí dije, tenemos que poner el hombro acá. Perfecto. Entonces, ¿tenía usted esa vena de participar en política Sí, de alguna manera? Claro que sí, sí. Siempre he querido servir a mi patria y ahora servir a mi pueblo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo estuvo afiliado allí, recuerda? Habrán sido unos meses, 3, 4 meses, pero nunca estuve... Ocupando cargos. Exacto. Como digo, ni fui a ninguna reunión tampoco, ¿no? Bueno, pero sí estuvo inscrito. Sí, inscrito, sí. Perfecto. Vamos a seguir conversando con usted. Nos vamos rápidamente a una pausa y regresamos para seguir conversando con Ismael Iglesias, candidato al gobierno regional por Movimiento de Desarrollo con Seguridad y Honradez. Volvemos. Verdad sigue creciendo gracias a tu confianza. Vota ganador este 5 de octubre. Marca la E por Elidio Espinosa. Estamos todos con Elidio por un país mucho mejor. La E de Elidio Espinosa. Puedo conversar la coyuntura política, pero en el transcurso de los días nos vamos a invitar ya para desmenuzar punto por punto el plan de gobierno, que es lo principal, como usted coincidimos en eso. Correcto. Eso es lo principal, ¿no? Pero rápidamente y a grosso modo, ¿cuál es la columna vertebral de su plan de gobierno? ¿Qué le ofrece usted a la libertad de ser presidente regional? Una gestión pública por enfoque de resultados. Es decir, un sol, una bolsa de cemento, un lápiz, un papel tiene que apuntar directamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y esa calidad de vida tiene que medirse, tiene que dar un resultado. No se puede gastar la plata sin medir, no se puede tirar el dinero, porque prácticamente es eso. El pueblo tiene hambre, tiene enfermedades y el dinero tiene que apuntar a mejorar eso. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, una gestión pública por resultados. Haré y exigiré los resultados, ¿no? Por un lado. 2, una lucha frontal contra la delincuencia y contra la corrupción. Dando el ejemplo, vamos a activar el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Vamos a ir, vamos a gestionar, vamos a acompañar al del INPE a pasar revista, por ejemplo, al penal El Milagro, ¿no? Vamos a crear un programa de señuelos para atraer, perseguir y capturar a los delincuentes, no esperar que nos asesinen o que nos asalten. Y finalmente, el gobierno en general, 3 columnas vertebrales. Un gobierno moderno, que significa un gobierno honrado, con apertura de cuentas, rendición, incluyendo las propias. Un gobierno ágil, transparente y sobre todo un gobierno veloz, que las obras sean rápidas. Una democracia participativa, ¿no? Que el ciudadano participe en las decisiones del gobierno. Audiencias públicas mensuales, oficinas de quejas y reclamos, visitas periódicas en todas las provincias y distritos, llevar la oficina al pueblo, ¿no?
y finalmente una economía competitiva, emprendedurismo, innovación. Todos debemos ser propietarios, todos debemos ser pequeños y microempresarios. Sí se puede, desde un ambulante, tiene que trazarse objetivos altos y lograrlos. Nosotros los capacitaremos, les daremos la formación, la ayuda técnica y las cadenas productivas para que eso sea así. Perfecto. En una próxima entrevista, de todas esas grandes propuestas que usted piensa hacer para la libertad, vamos a desarrollar el cómo las piensa hacer. Pero eso será en otro programa. Lo vamos a tener nuevamente aquí. Señor Ismael Iglesias, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y palabras finales. Sí, yo hace unos días lancé un reto a través de las redes sociales, una nota de prensa también al señor Acuña para que nos sentamos a debatir. Bueno, lamentablemente vemos que él prácticamente se está corriendo de esto, ¿no? La ciudadanía necesita escucharnos a ambos y a todos los candidatos cuáles son sus propuestas. Y en el debate es donde mejor conceptos se crean de quiénes son las personas capaces para gobernar. Finalmente yo invito a todos los ciudadanos a que este 5 de octubre voten por la E de Elidio Espinosa, la E del ejemplo, la E de la eficiencia, la E de la esperanza. Soy Ismael Iglesias y postulo a la presidencia regional de la Libertad. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti, Hasta otra Carlos. oportunidad. Bien, amigos, nosotros cambiamos radicalmente de tema y vamos a